sabemos lo importante que, y además lo pudimos sentir durante el tiempo de ausencia, lo importante que es el programa para ustedes, pero sobre todo el contenido, lo que aquí hemos demostrado, ¿no? Y aquí vamos a seguir. Era cuando yo hice el acuerdo para ingresar en Doral News TV, había hablado que yo tenía que ausentarme durante el mes de julio, además que eso estaba previsto, porque tenía algunos asuntos personales de los cuales ocuparme. De manera que tampoco es que esto fue improvisado o fue de repente, simplemente coincidieron unas cosas con otras, pero yo tenía que ausentarme durante unas semanas en julio y eso estaba previsto desde que yo acordé con la directiva del canal entrar a formar parte del staff. Aquí estoy, después de un mes de ausencia, aquí estamos porque somos un equipo, los que estamos trabajando para ustedes, después de un mes de ausencia, después de un mes en el que se han dicho cantidades de cosas y que se han inventado de todo, cosas que me hicieron reír, por cierto, muchísimo, hasta dijeron que yo estaba presa. Por cierto, hoy es 10 de agosto y hoy era la fecha en que estaban citados aquí para ser entrevistados por, en el caso, en el juicio, contra la demanda que contra nosotros ha introducido el enchufado Gianfranco Rondón. Estaban citados Diosdado Cabello, estaba citado Miguel Rodríguez Torres, estaba citado Néstor Reverol y Tarek El Aissami a prestar declaraciones aquí en Miami. Por supuesto no llegaron. Aquí, en todo este tema, quienes hemos dado la cara somos los demandados, cosa que es bien curiosa, ¿no? Porque aquí estamos nosotros, todo el mundo sabe dónde vivimos, estamos al aire, yo estoy al aire todos los días, estoy permanentemente en las redes sociales. Y yo no sé dónde está este señor Gianfranco Rondón. Y yo voy una vez más a instarlo, a retarlo, a que se presente aquí en los Estados Unidos, porque no está aquí, a que llegue aquí a la ciudad de Miami, que dé la cara. Porque después de que nosotros dimos la rueda de prensa, la directiva de este grupo de medios de comunicación y en la que estuve yo, pues los periodistas serios, porque aquí vinieron periodistas serios y periodistas no tan serios, buscaron a Gianfranco Rondón para entrevistarlo, porque es lo lógico, es lo que debe hacer un medio de comunicación, no solamente poner una de las partes. Y ese señor no aparece, ese señor no da la cara, ese señor no da entrevistas, ese señor no responde preguntas a periodistas serios y a periodistas incisivos, a los periodistas que de verdad quieren llegar a la verdad. Sí se comunica con otro tipo de periodistas y llega a acuerdos con ellos para que publiquen lo que a él le conviene que se publique, pero no da la cara. Y uno de los retos que yo quiero hacer, no solamente para Gianfranco Rondón, sino también para este tipo de periodistas, y ellos saben bien quiénes son, es que se presenten en la fiscalía, por ejemplo, vayan a la fiscalía aquí en la Florida y averigüen en qué estado están los casos contra Gianfranco Rondón, porque yo creo que eso es digno de investigarlo. Yo creo que Gianfranco Rondón, que tanto ha dicho que contra él no hay investigaciones en su contra, él debería darle la cara a las investigaciones que se están haciendo aquí en los Estados Unidos, porque Gianfranco Rondón ha cometido delitos, crímenes federales aquí en los Estados Unidos. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de la misma forma que lo hemos venido haciendo siempre, con la verdad por delante. Y como tenemos la verdad por delante, nosotros estamos dando la cara. Nosotros estamos en vivo en este momento. Déjame ver la hora, si todavía mi teléfono, que ya no tiene batería, son las 9:08 aquí en Miami. Estamos en vivo, estamos dando la cara. Nosotros estamos abiertos a cualquier investigación. Y somos los que estamos realmente presentes, somos los que hemos respondido. ¿Dónde está este señor? ¿Dónde está Gianfranco Rondón? ¿Por qué sus socios y sus cómplices, que fueron citados aquí a dar una entrevista, por qué no vinieron? ¿Por qué no dan la cara? ¿A qué le temen? ¿Por qué se ocultan? Nosotros vamos a seguir dando la cara. Y esta vez, porque además el tema de que yo estuviera ausente un mes tuvo mucho que ver con eso. Tenía que descansar, cosa que hice poco, pero bueno, me sirvió por lo menos para cambiar de ambiente, porque aquí vamos a estar dándole duro a esta pelea hasta el final. Porque a esa gente que insinuaba en las redes sociales que era que yo me había retirado, ¿retirado de qué? ¿Cómo un periodista como yo se retira?
¿Cómo una ciudadana como yo se retira? ¿Se retira de qué? ¿Será de la vida? De la vida sí puede que uno se retire y eso cuando Dios lo determine y lo decida. Pero ¿cómo se retira uno de este oficio y de esta lucha que estamos dando por la libertad no solamente de Venezuela, sino de toda la región? De América Latina, donde ya este germen del socialismo del siglo XXI se ha expandido tanto. ¿Cómo se retira uno de esto? ¿Cómo es eso del retiro? Para las lenguas infames que insinuaron que ya yo no volvía, aquí estoy de nuevo. Y hoy vamos a irnos a Venezuela, porque sabemos que muchos de los males parten de Venezuela, porque sabemos que mucha de nuestra audiencia es Venezuela. No solamente el venezolano que se encuentra allá, sino los que están dispersos en todas partes del mundo. Pero además, nosotros sabemos lo importante que ha sido este programa para la democracia en Colombia, para la democracia en Argentina, que por cierto, hoy tuvo un resbalón ahí porque eligieron al candidato de la Kirchner en elecciones primarias y no se sabe si va a ser electo como presidente. No entendemos cómo se vuelven a dar contra la pared. Lo importante que ha sido este programa para Ecuador, para Bolivia, para Perú. Y vamos a seguir haciendo el mismo trabajo con la misma seriedad y la misma responsabilidad. Hay una exigencia a gritos en las redes sociales y es que mucha gente no puede ver el programa a esta hora, porque a las 9 de la noche en Europa son las 3 de la mañana. Nosotros le prometemos, y eso es un compromiso que hago con ustedes, que el programa, todos los programas, van a estar colocados en YouTube al día siguiente de ser transmitidos. Al día siguiente prometemos que el programa va a estar colocado en YouTube. Ahí recibí un mensaje hermosísimo en mi Instagram de un grupo de venezolanos que viven en las Islas Canarias y que quieren ver el programa. Lo van a ver porque lo vamos a colocar en YouTube todos los días. Es el compromiso que voy a hacer con ustedes. Hoy vamos a arrancar ya con información, vamos a arrancar con el lomito que vamos a traer el día de hoy. Primero vamos a hacer una especie de recuento de las cosas más importantes que han pasado ahí en Venezuela en estos días en los que yo he estado semi ausente, porque también estuve ausente en las redes sociales, porque, repito, estaba ocupándome de cosas personales. Bueno, ¿qué va a pasar? Hay un tema que yo no he querido tocar, que no lo he querido tocar porque he tenido tanto tiempo o he venido tocándolo durante tanto tiempo que cuando yo comencé con este programa dije yo no me voy a meter con la mesa de la unidad, no me voy a meter con la dirigencia de la oposición, porque típico entonces uno, los periodistas como yo y que somos bastantes, somos los periodistas serios, o no somos bastantes, diría que no somos suficientes. Diría que no somos suficientes. Hemos estado tocando el tema de no solamente los fallidos en la dirigencia de la oposición, porque las fallas son humanas, ¿verdad? Y los errores son humanos. Las rectificaciones son divinas, pero es que hay fallas, que es que no son fallas, es que son compromisos que ciertos sectores tienen con lo peor del gobierno. Son alianzas que le han hecho muchísimo daño, no solamente a Venezuela, repito, porque todo lo que ha pasado en Venezuela se ha difundido de una forma realmente nociva por América Latina. Lo que ha pasado en Venezuela es precisamente y es específicamente por la complicidad que ha habido de sectores de la oposición con lo peor del gobierno. Y ya nosotros, los periodistas que hemos venido denunciando y las personas que hacen opinión, etcétera, hemos sido muchas veces confrontados por personas que nos dicen que nosotros no debemos decir los errores que surgen de la oposición, como que si un periodista no debe decir las verdades de un lado y del otro. Porque el periodista que no dice las verdades de un lado es porque está tarifado por ese lado o porque es un traidor a quien merece saberlo todo, que es el ciudadano. Sin embargo, muchos ciudadanos muchas veces se fueron contra nosotros, los periodistas, que tratábamos de alertar sobre los errores y las complicidades dentro de la dirigencia de oposición. Hoy en día, las encuestas y los hechos demuestran que ya el pueblo opositor en Venezuela, que es la mayoría, no cree en esa dirigencia de oposición. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a seguir avanzando con una gente que no tiene legitimidad, credibilidad? Yo no he querido opinar sobre esto en esta etapa de mi ejercicio profesional, pero lamentablemente voy a tener que meterme en esto y no voy a dar la opinión yo, sino que al regreso vamos a conversar con un especialista, un analista
político, Orlando Concalves, para que nos cuente qué puede pasar ahora cuando sí hay obvias y evidentes fracturas en la oposición en miras a estas elecciones parlamentarias del próximo mes de diciembre. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía Skype a Orlando Concalves. Él es un analista político, yo diría que uno de los mejores y más claros, uno de los que habla más claro, sin ponerle dulces a las palabras que son simplemente muy agrias. Orlando, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Patricia, el gusto es mío. Bueno, Orlando, yo decía antes de irnos a comerciales que bueno, que esto es complicado porque yo dije que yo no iba a seguir insistiendo en el tema de la Mesa de la Unidad porque tengo ya mucho tiempo en esto. Mira, cuando digo mucho tiempo, estoy hablando de que yo me enfrenté, por ejemplo, con estos muchachos de Primero Justicia hace más de 10 años, porque ya yo tengo 10 años en los Estados Unidos, cuando ellos se negaban, por ejemplo, en el año 2005 a incluir a los presos políticos, que había ya presos políticos, y se negaban a incluirlos en las listas cuando todavía no se había decidido que no se iba a ir a elecciones de la Asamblea Nacional. Yo siempre he tenido esa batalla y entonces siempre, tú sabes, he sido muy querida pero muy detestada también por esto, ¿no? Por ejemplo, la profesora Marta Colomina, que es una profesora de periodismo en Venezuela, llegó a decirme a mí que yo no podía decir las cosas de parte de la oposición, que solamente debía decirlas de parte del gobierno. Eso me lo dijo una profesora de periodismo, a quien yo a partir de ese momento detesté. Porque una profesora de periodismo, yo como profesora de periodismo jamás podría decirle a un alumno, tú puedes decir unas cosas pero otras no se deben decir, ¿no? Entonces, yo quiero darte la palabra a ti para que todo lo malo lo digas tú. Y yo solamente te voy a escuchar. Por ejemplo, vamos a arrancar, Orlando, por el tema de las inhabilitaciones. ¿Por qué inhabilitan a cierto tipo de opositor? Y, por ejemplo, no hay un solo ser de estos que hemos venido denunciando que se sientan con el gobierno, con José Vicente, por ejemplo, Henry Ramos, Julio Borges, etcétera. Nunca los inhabilitan. Los inhabilitados son los que se salen de esa línea que para mí es una línea que es acorde con el gobierno. Los inhabilitados son María Corina, ahí está Daniel Ceballos, está Enzo Escarano. Aquí tengo la lista más o menos. Bueno, está también, que lo vamos a tener hoy vía telefónica, Abelardo Díaz, que son los que realmente le hacen mella al gobierno, ¿sabes? Porque hacen las cosas que al gobierno no le gustan, que al gobierno no le conviene. Así es muy simple el tema. Durante años la MUD ha tenido un comportamiento y una actitud que cada día se aleja más de la ciudadanía, cada día están más desconectados, y de ser una mesa de la unidad democrática pasó a ser una mesa de la unidad de ciertos intereses. Y esos intereses han jugado a favor del gobierno en algunas ocasiones, y tienen una posición muy difusa, políticamente son muy difusos. Entonces, el gobierno está haciendo todo lo posible para inhabilitar a la gente que ha sido clara, que ha mantenido posiciones firmes, que se ha sostenido en el tiempo con esas posiciones, y va a ir eliminando poco a poco a sus adversarios. Esto en el supuesto de que haya elecciones. Yo tengo la tesis de que si el gobierno no logra generar un ambiente que le sea favorable, probablemente suspenda las elecciones. Y tienen varias excusas para ello. Pero por lo pronto, por ejemplo, todo el mundo le ha dicho a la Mesa de la Unidad Democrática, mire, ustedes no son un partido político, ustedes no tienen una lista de militantes, corren el riesgo de que haya una decisión judicial y se elimine la tarjeta de la MUD. Y no le han hecho caso, tan simple como eso. Sumado a otra cosa muy grave, hay varios partidos que ya llevan 3 elecciones que no han participado porque van con la tarjeta de la MUD, entonces también esos partidos perderían su registro. Eso, o sea, estupidez no es, me parece que le están haciendo el juego a quien le interesa controlar el país, y es el gobierno.
Esa pregunta te la iba a hacer, ¿no? Si es que son errores humanos, Orlando, o es que hay, porque cada rato a mí me reportan, por ejemplo, el otro día con el tema de Copey, me reportaron que estaban reunidos el jefe de Copey con Julio Borges, José Vicente Rangel, que se reúnen, que se sientan, que llegan a pactos. En un país donde han pasado las cosas que han pasado hasta ahora, ¿cómo se puede sentar un opositor con alguien que represente al gobierno? Mira, yo no tengo ningún inconveniente con eso y de hecho, si lo vemos, partamos la pregunta en dos. Si de verdad un opositor necesita conversar con el gobierno y el gobierno con los opositores, no pasa nada malo. Eso contribuye a la democracia y a un debate sano. Pero los temas no deberían ser abiertos, Orlando, los temas no deberían ser abiertos, no se debería informar públicamente de estas reuniones. Claro. A eso que yo me refiero. Ahí voy. ¿A qué se reúnen? Se reúnen para discutir intereses personales, no para discutir intereses de la población venezolana. Entonces, ese diálogo que tanto pregonan algunos es un diálogo para obtener prebendas de carácter personal o grupal, no para obtener beneficios para la población en general. Ahí está el pecado capital. Y eso la población lo ha ido percibiendo y ese chantaje que en los últimos meses han montado con el tema de la unidad ha llegado al punto que figuras como, por ejemplo, Berenice Gómez, más lejos de ser activista político no puede ser. Pero mira, Orlando, estamos teniendo un problema de audio, no sé por qué, se está metiendo como otra llamada. Ese tema lo quiero tocar con calma porque no solamente es el caso de Berenice, que es bien importante, sino de otras, no sé si el problema es tuyo, el del audio, o es nuestro. Fíjate, el tema de Berenice Gómez, que no es Berenice Gómez, sino que es una periodista que ha sido bien combativa, que es muy conocida, que ahora se inscribe en el mismo circuito de Henry Ramos Alup, que es una de las figuras, yo creo que más detestadas y eso aparece en las encuestas de la oposición, pero sin embargo es candidato nuevamente. Desde que yo era chiquita, Henry Ramos estaba en la Asamblea Nacional, en el Congreso. Entonces, pero desde que tú eras chiquita, eso es hace poco tiempo. No, hace bastante. Casi desde la fundación de la democracia, Henry Ramos es candidato. Entonces, esto va a ser bueno o va a ser malo que personajes como este, por ejemplo, está el caso de personas que debieron haber sido tomadas en cuenta, el caso de Vilca Fernández en Mérida, por ejemplo, que tuvo que inscribirse. Vilca está en la clandestinidad, se inscribió en el mismo circuito de William Dávila, que es el candidato de la mesa. William Dávila también está ahí desde que yo era chiquita. Entonces, este muchacho que está en la clandestinidad, que es un dirigente, no tuvo oportunidad de medirse en primarias porque eso era lo que él quería con William Dávila. Así es, vuelvo y repito, el chantaje de la unidad, ¿por qué no hicieron, por ejemplo, primarias en todos los circuitos? Entonces, seleccionaron algunos al azar, medidos, para darse un barniz democrático y decir sí hicimos primarias. Pero se reservaron la gran mayoría de los circuitos para imponer dedocráticamente y en una reunión del cenáculo de la MUD y poner a los dirigentes de siempre. Y eso ha provocado que gente como Berenice Gómez en El Recreo, como Lester Rodríguez en Mérida, que han sido, fíjate que son dos casos distintos. Berenice es una periodista que jamás estuvo involucrada en política, pero que ha tenido una posición firme, clara y diáfana sobre sus ideas con respecto al gobierno. Lester Rodríguez en Mérida fue rector de la Universidad de los Andes, fue alcalde de la ciudad de Mérida, militó en Copey durante muchísimos años, pero ha mantenido integridad a lo largo del tiempo con sus postulados y sus posiciones, y se hartó de eso y resolvió salir a buscar el voto por su propia iniciativa y se inscribió aparte de la MUD. O sea, la MUD dejó de existir, su razón de ser
debido a los intereses que allí manejan un pequeño grupo, ha dejado de representar a Venezuela, se desconectó de Venezuela y eso ha provocado que muchas figuras salgan por su cuenta. La MUD, por ejemplo, ¿por qué no hizo primarias en todos los circuitos? ¿Por qué la MUD no ha vuelto a hablar de Leopoldo López, de María Corina Machado, del irrespeto que le hicieron al destituirla y el irrespeto al inhabilitarla, y ahora le irrespetan el que ella pueda designar a una persona en el circuito donde ella iba? ¿Por qué no han vuelto a hablar de Antonio Ledesma, que está preso en su casa, o de los tuiteros, o de los estudiantes? O sea, no les interesa, andan en otra onda. Pero te repito, todo esto o es perfecta estupidez, y no creo que sea estupidez, sino que están en un juego perverso donde posiblemente ayuden al gobierno a suspender las elecciones. Entonces, el que se haya fragmentado la mesa de la unidad en 20 pedazos y el que la gente haya salido por fuera, quiere decir que ellos están desconectados de la realidad y que afortunadamente ha habido gente que ha alzado su voz y que está dispuesta a entregarse en esta lucha, y si es que hay elecciones, entonces pueden dar sorpresas, porque te repito, muchísima gente está harta de estar empantanada siempre en un debate débil, facio, que no llega a ningún lado, donde la MUD simplemente sigue, como desde hace muchísimos años, respondiendo ligeramente a algunas cosas del gobierno, pero ha sido incapaz de imponer una agenda mediática donde ellos controlen los temas que se debaten en el país. Pero es más, ya ni siquiera se debaten los temas del país. Entonces, están totalmente desconectados, y esta gente, Lester Rodríguez, Berenice Gómez, Vilca, y otra gente, ha tenido que buscar alternativas para no quedarse callados y para que no su conciencia quede tranquila de que, bueno, ellos pusieron su grano de arena. Y déjame decirte que, en mi opinión, van a tener mucho respaldo. ¿Cómo responde uno, Orlando, al simplismo de que esto lo que va a hacer es dividir la votación y resultará electo entonces el candidato del gobierno? Porque no todo el mundo está de acuerdo, por ejemplo, en que no se haga lo que dice la Mesa de la Unidad, y no todo el mundo está de acuerdo con la Mesa de la Unidad, entonces votaría por Berenice, en el caso de Berenice, por ejemplo, ¿no? O por los candidatos por fuera. Mira, a la gente hay que hablarle claro, de manera muy clara. La gente no es tonta, la gente se ha ido dando cuenta de que la MUD se ha ido desconectando de la población, y yo no le tengo temor a que se divida la votación. Es tal la debilidad del gobierno, es tal la debilidad de sus candidatos, que muy probablemente sus candidatos, si es que hay tres opciones, los candidatos del gobierno, la MUD y los que van por fuera, si hay tres candidatos, el gobierno en muchos circuitos puede quedar de tercero. Y en algunos casos puede sucederle a la MUD que queden de tercero. Entonces, estas personas que tienen autoridad moral, que tienen una rectitud comprobada, que han sido incorruptibles, estas personas van a tener respuesta del electorado, porque van a poder hablar de frente y mirarle a los ojos al electorado y comprometerse con ellos con cosas simples, sencillas y cumplibles. Pero no puedes, por ejemplo, el otro día leí una declaración de uno de los principales dirigentes de Primero Justicia, que es de Maracaibo, pero lo postulan por Caracas, diciendo: vamos a ir a la asamblea para acabar con la escasez, y vamos a ir a la asamblea para acabar con el delito, y vamos a ir a la asamblea para aumentar los salarios. Oiga, señor, esa no es la función de un parlamentario. No sea demagogo, por el amor de Dios. La gente ya no se come el cuento. La gente quiere participar, pero no ha encontrado los caminos para participar, y pienso que estos independientes, por ponerle un nombre, le están abriendo la puerta a la participación de la gente. Vamos a ir a un corte, Orlando, para ver si podemos corregir también un problemita que tenemos ahí con el audio. Y al regreso vamos a ver las imágenes de lo que fue esa concentración que fue convocada por Chubo Torrealba el sábado.
Y yo me pregunto después de ese fracaso, así como que qué pena, o sea, ¿por qué no se retiran? ¿Por qué no llegan a acuerdos con quienes de verdad son los convocantes? Y que no son otro que los estudiantes, déjame decirte, que los estudiantes, los generadores de opinión, gente que está dispersa porque ellos no le dan legitimidad y quienes no le dan legitimidad son los que menos legitimidad tienen, ¿no? Vamos a hablar de eso. Y los presos, Leopoldo tuvo una gran convocatoria. Pero por supuesto, los presos, que ahora, que cuando tú te referías a los presos, pues me dejaste un poquito de lado ahí los militares, que yo siempre estoy pendiente de ellos. Hay un montón de presos militares que nadie los menciona, como si no existieran. Así es. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos hablando con el consultor político Orlando Concalve. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. A 5 meses de las elecciones parlamentarias, persisten las disputas dentro de la oposición por los cupos o puestos disponibles para ser candidatos a la Asamblea Nacional. Esta semana, la opositora María Corina Machado intentó inscribirse, no pudo hacerlo por su condición de inhabilitada y la coalición opositora no respaldó a la persona que dejó en su lugar. En vista de la decisión, la exparlamentaria, para no generar mayor controversia, acató aunque no respaldó la decisión. Es un error lamentable por parte de la MUD haber negado la postulación de Isabel Pereira para el Circuito 2 del Estado Miranda. La MUD no entiende la naturaleza de esta propuesta. No se trata de cuotas, se trata de principios. Por su parte, la catedrática Isabel Pereira, candidata impulsada por Machado, aseguró que ella no necesita un cargo y que continuará recorriendo Venezuela con la firme intención de cambiar el rumbo político del país. Son dos grandes golpes negativos que se le da a una parte de la sociedad civil y a un liderazgo que quiere representar a la sociedad de la mejor manera. A propósito de esta situación, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, le envió un mensaje a Machado al asegurar que la dirigencia de la opositora Mesa de Unidad Democrática no la quiere dentro de la alianza. Ya está cantando fraude, señora María Violencia, pero mira, llámate a Pastrana, a Piñera y a tus amigos para ver qué te dicen de lo que te hicieron en la MUC, que no te aceptan. A ver qué te dicen, pues. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, ahí está el infalible Diosdado. Por cierto, si quieren ver a Diosdado de verdad Diosdado, mañana no se pierdan Agárrate, porque aquí lo vamos a tener, se los prometo. Orlando, esta situación, María Corina escoge su sucesora o vamos a decir su reemplazo y la mesa de la unidad se la echa para atrás. Debe ser que van a poner a uno como el que pusieron antes de suplente, al Ricardito Sánchez, que ya sabemos cuál es su historia, ¿no? A lo mejor van a poner uno como ese, o no sé si ya lo pusieron. No, entiendo que va Freddy Guevara. Ah, bueno, eso es otra cosa. De ser cierto que va Freddy Guevara, me parece que eso es una decisión que Leopoldo López no debe estar de acuerdo con ella. Así que me parece que lamentablemente voluntad popular también se ha contaminado y hay algunos elementos. Sí, pero Freddy es otra cosa, o sea, Freddy es un muchacho que realmente sería un luchador desde allá adentro, pues, o sea, desde las entrañas esas de la mesa de la unidad, que ese es el tema. Orlando, ¿cómo se combate esa situación? ¿No estás seguro? No lo sé, tengo mis dudas. ¿Cómo se combate esta situación de la mesa de la unidad? Simple. Eso es como un tipo que tú le dices, tú estás casada con un hombre que no quieres, mira, es que yo no te quiero, vamos a divorciarnos, y el tipo, no, yo no entiendo lo que me estás diciendo, y se queda ahí en la casa, durmiendo con uno. No importa, te tienes que mudar tú, tan simple como eso, no te queda alternativa. Y la alternativa que hay ahora es que la sociedad civil salga, que la sociedad civil se empodere, que la sociedad civil se organice en instituciones distintas, en partidos distintos, en movimientos sociales distintos y participe activamente. Por ejemplo, el paso que dio Berenice Gómez a mí me sorprendió muchísimo, pero me parece muy valiente que haya alzado su voz. Lo que hizo Lester Rodríguez en Mérida, me parece Mira, genial. Te voy a decir una cosa, hablando de Berenice. Tú sabes que a mí me sorprendió, a mí me propusieron que me inscribiera, yo estoy inhabilitada también, lo que pasa es que lo mío ya tiene 12 años la inhabilitación, ya la gente hasta se olvidó. Pero a mí me lo propusieron y no lo acepté, ¿no? Y tampoco es que no me gusta mucho la carrera política. Pero lo de Berenice, te voy a decir, porque yo creo que, yo no sé si ella lo ha revelado incluso públicamente.
tú sabes que todavía en Venezuela se dan lo de las cuotas de los partidos, ¿no? Y de la gente. Entonces, Sí. hay una persona que es la cuota de Henry Ramos Alup en el Tribunal Supremo de Justicia, que es familia y muy querida de Berenice Gómez. Yo me imagino el conflicto familiar incluso que Berenice Gómez se llama Marisela Godoy. Es la cuota de Henry Ramos en el Tribunal Supremo de Justicia. Yo me imagino el conflicto que Berenice debe estar teniendo con Marisela, que le debe estar reclamando que cómo se ha inscrito en el mismo circuito de Henry Ramos. Porque además nadie se atreve, Orlando, porque imagínate, Henry Ramos es intocable. ¿Cómo te vas a meter con Henry Ramos? ¿Ah? Mira, es muy simple. Los dinosaurios se extinguieron hace muchos años y en Venezuela quedan algunos. Henry Ramos es una buena muestra de esos dinosaurios, pero creo que le llegó su hora, porque además va a tener que enfrentar a una candidata que va a pisar fuerte, que está recorriendo el circuito, que está tocando las puertas de la gente y que está escuchando a la gente, cosa que los políticos de antes no tienen idea de cómo se hace. Para ellos está en hablarle a la gente. Resulta que la política de hoy no es hablar, es escuchar a la gente. Entonces la gente tiene que organizarse y tiene que salir y tiene que rebelarse. O sea, el debate no es malo, por el amor de Dios. Claro que pero no. el debate en función de los intereses del país, no de un grupo. Entonces yo no critico que la oposición se reúna con el gobierno, para nada. Pero, a ver, ¿dónde está? ¿Sobre qué debaten? Esa es la pregunta importante. Entonces, la MUD lo que ha hecho, y un grupo de la MUD lo que ha hecho, es discutir en función de intereses personales, particulares o grupales, no en función de los intereses del país, no en función de las necesidades del país. Entonces, así no se vale. Por ejemplo, la MUD no ha vuelto a hablar más nunca de la cantidad de exilados que tiene el país. Ahí está Abdel Naime en México, ahí está Óscar Pérez en Perú. Ninguno de ellos ha sido nombrado, ninguno de ellos le han tendido la mano, a ninguno le han dado la oportunidad de postularse para ver si destraban su situación. Hay exilados que están pasando situaciones muy penosas, Sí. porque les niegan los pasaportes a los hijos, violando cualquier cantidad de derechos, y sin embargo la MUD se inmuta ante eso. Entonces, ¿sabes qué? Se desconectaron del país y el país comienza a reaccionar afortunadamente. Ojalá haya elecciones, porque esta gente le va a dar una gran lección a la MUD y al gobierno. Vamos a ver un poco, Orlando, las imágenes de la concentración del sábado. Qué vergüenza eso, ¿no? Eso es como hacer una fiesta y que no te vaya nadie. Qué horrible eso. Y la concentración de hoy de Nicolás también fue tan vergonzosa como la del sábado. Lo cual quiere decir que no es ni una cosa ni la otra lo que quiere la gente, ¿no? Y no son los convocantes. Ahí tienen ustedes esas imágenes. Bueno, es que realmente, además que incluso la Mesa de la Unidad tuvo que reconocerlo. Y hay por cierto, unas palabras de Diego Arria, vamos a ver si lo tenemos mañana aquí en el programa, que dice que no hay que culpar a Chugo Torrealba de la concentración. De lo malo de la concentración, porque Chugo Torrealba lo que es como un técnico dentro de la Mesa de la Unidad, un ejecutivo, ¿no? Y no es un convocante. Entonces, ¿para qué convocó? Porque es que a este tipo de cosas tienen que convocar los que tienen liderazgo. Así es, y en mi opinión pareciera que el que tiene más liderazgo lo tienen preso y aislado, pero cuando convocó, aún estando preso y aislado, el país se movió y se movilizó, pero la MUD lo ignora. Y yo sí responsabilizo, Chugo Torrealba tiene su cuota, porque si Chugo aceptó ser el coordinador ejecutivo de la MUD, evidentemente tiene que ejercer liderazgo y poder, y no se puede prestar para los pequeñitos acuerdos bajo mesa que se hacen. Por ejemplo, valdría la pena preguntar por qué renunció Ramón Guillermo Aveledo a la coordinación internacional de la MUD. ¿Y por qué fue? Tú tienes que saber por qué fue, porque se me tiraste esa preguntita así, porque ya tú sabes. ¿Por qué fue? No lo sé, pero me queda claro que el pobre hombre se hartó de las complicidades que hay dentro de la MUD. Estoy seguro que eso fueron, conociendo a Ramón Guillermo, estoy seguro que esa fue una de las grandes motivos por los cuales él se retira de la MUD. Ahora, yo todavía no termino de entender cómo se combate esto, Orlando, porque estamos a 5 meses, 4 meses de unas elecciones ya que son importantes,
Son importantes, yo no digo importantes porque hay que estar dentro de la Asamblea Nacional para todas estas cosas que tú estás diciendo que eso no es verdad, pues eso es demagogia. Pero son importantes para destrabar a la gente, o sea, para activar a la gente que está realmente desesperada, que está llegando a un punto ya de ignición. Yo sí creo en esas elecciones, pero como un medio de protestar, como un medio de avanzar y de salir de esto, ¿no? Claro, pero de vuelta, ¿voy a salir con los cómplices? ¿Voy a salir con quien acuerda cosas de interés personal y particular con el gobierno? ¿O voy a salir con gente que realmente está a favor de la gente y a favor de los venezolanos y los problemas de los venezolanos? Entonces me parece que el papel que esta gente que ha salido por fuera de la MUD, que además, te repito, en su gran mayoría intachables, incorruptibles, tienen que dar una gran batalla para movilizar al país. A mí me ha sorprendido que las encuestas hablen de 75 y 80% de participación. Eso pone un escenario interesante. Claro. Muy interesante. Yo realmente pensé que la abstención iba a ser muchísimo más grande. No, pero porque la gente quiere hacer algo, Orlando. Es justamente esta gente que se está saliendo por fuera de la MUD. Claro. Y eso pueden ser los factores de movilización y los presos políticos, y la situación puede cambiarle a unos y a otros. O sea, se le puede voltear la tortilla a la MUD y también al gobierno. Así es. Si hay elecciones, esa asamblea va a estar conformada en 3 toletes, a mi manera de ver, con pesos parecidos, pero va a tener, esta gente que va por fuera de la MUD va a tener la autoridad moral de comenzar a exigir que las cosas se hagan como Dios manda, y se va a ver claramente si la MUD opta por ponerse al lado de los venezolanos o seguir en esa posición blandengue y en esa posición no clara de estoy con el gobierno pero no estoy, pero soy oposición, pero me reúno con ellos en lo oscurito. Eso va a tener que acabarse, o se van a tener que quitar la máscara definitivamente. O va a haber que quitársela, a juro. La gente se lo va a quitar. Claro. Que la gente vea un par de actuaciones de ellos y que vean que los que se lanzaron por fuera de la MUD tienen una posición clara, diáfana, al lado y a favor de los venezolanos, y que la MUD tiene una actitud blandengue, no definida, eso la gente misma le va a quitar la careta. Bueno, Orlando, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido en este reinicio de Agárrate. Gracias. No, gracias a ti, un gran abrazo. Bueno, vamos a ir a un corte. Regresamos a tratar de hablar con uno de los inhabilitados, con Abelardo Díaz. Fue tremendo parlamentario y ahora está fuera del juego. Al regreso vamos a tratar de conversar con él. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y ya tenemos vía telefónica al diputado, para mí va a seguir siendo diputado, Abelardo Díaz. Abelardo Díaz es uno de los inhabilitados y les decía antes de ir al corte que ha sido un excelente parlamentario y ahora está fuera del juego. Buenas noches, Abelardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bueno, y un gran saludo desde tu país. Bueno, lamentablemente esta situación, ¿no? Que no es otra cosa sino el atropello, el abuso y la decisión política, cuando lamentablemente se le pone el ojo a un diputado que lo que ha hecho es asumir con responsabilidad el compromiso que adquirió cuando fue electo por el pueblo, en este caso por el pueblo de nuestro estado Táchira, y que lo único que ha hecho en estos 4 años, casi 5 años, no ha sido otra cosa sino trabajar, dar la cara. Y bueno, obviamente pues uno ha hecho denuncias y ha asumido posiciones que al gobierno lo han incomodado. Y específicamente en el caso de nuestro estado Táchira, pues al gobernador del Táchira, que le ha hecho denuncias bien concretas sobre hechos de corrupción con pruebas sumamente claras, y bueno, lamentablemente pues toma esta decisión política, ¿no? Soy el primer inhabilitado en Venezuela que no ha sido sancionado de nada.
cuando la inhabilitación es una pena accesoria de una sanción. Bueno, el ciudadano Contralor le sancionó con inhabilitación de manera directa, sin haber sido previamente declarado responsable administrativo de ningún hecho. Sencillamente, cuando fui a bajar la planilla de la página web del CNE para formalizar electrónicamente mi inscripción como candidato primero en lista de la unidad para el Estado Cáceres, y aparece en el estatus político del CNE una objeción y dice inhabilitado para ejercer funciones públicas. Bueno, me quedé allí completamente frío porque la única manera que se puede dar una inhabilitación es que uno tenga o una determinación de responsabilidad administrativa o que uno tenga en contra una condena penal definitivamente firme. No existe otra figura. Es la única forma, porque la inhabilitación es una pena accesoria, no es una pena principal. Bueno, yo estoy inhabilitado sin tener sanción. A mí no se me ha sancionado absolutamente de nada, porque para que se sancione administrativamente tiene que darse un procedimiento que se llama procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa. Y en mi caso, ese procedimiento no se ha dado nunca. Abelardo, ¿y tú has hecho, me imagino, alguna gestión para que esto se aclare? O bueno, me imagino que en Venezuela nada se puede aclarar, pero ¿qué instancias puedes tú recurrir después de esto? Bueno, mira, estuve en la Contraloría el pasado jueves. Bueno, la verdad es que da risa, ¿no? Estuve en la Dirección de Determinación de Responsabilidades Administrativas y me dicen que, bueno, que hay un expediente allí, pero que hasta ahora está en sala de sustanciación. Eso significa que hasta ahora lo están revisando a ver si se inicia el trámite, si se inicia el procedimiento o se archiva. Esa es la respuesta que me dan, pero ya estoy inhabilitado. O sea, dispararon primero y averiguaron después. Bueno, mira, esto es lo que están montando allí, lo que están inventando, y lo que dice parte de la resolución del Contralor es de verdad algo lamentable que el Contralor, siendo un poder del Estado venezolano, se preste para ejecutar una orden netamente política. Mira, da risa, ¿no? Dice que yo cometí irregularidades cuando fui presidente de Punta Táchira, porque no le hice caso a un oficio del Ministerio del Ambiente del 31 de febrero del año 2007. Pero el mismo Contralor, en la resolución de esa dice que yo ejercí el cargo como presidente de Punta Táchira desde el 9 de enero del 2009 hasta el 17 de mayo del 2010. O sea, me está señalando que yo no le hice caso a un oficio que llegó a Punta Táchira 2 años antes de que yo trabajara allí. Una cuestión completamente insólita. No se dieron cuenta ningún detalle de total, que Abelardo no tiene absolutamente ninguna conducta irregular cuando ha ejercido ningún cargo público. A mí no se me ha señalado de nada, a mí no se me ha culpado de nada, no tengo decisión en contra. Y sin embargo, pues el día que me iba a escribir, el día que se abría el laxo para la inscripción electrónica de mi candidatura, apareció la mano pedida del gobierno colocando esa objeción en la página del CNE. Bueno, Abelardo, quienes te conocemos sabemos que tú vas a seguir luchando en el país porque el único vehículo de lucha no es la Asamblea Nacional y te conocemos bien y por eso es que estás inhabilitado, precisamente por lo guerrero que eres. Yo sigo echándole pichón, yo siempre he dicho que los tachirenses no arrugamos ni nos arrollamos, ¿no? Así es. Seguimos para adelante y cuando nos asiste la verdad, Patricia, cuando nos asiste la razón, pues bueno, nosotros seguimos para adelante conscientes de lo que estamos enfrentando y conscientes de los riesgos también que existen cuando asumimos temas bastante incómodos para este gobierno. Bueno, en mi caso lo que ha quedado sumamente claro y ha quedado, bueno, más claro que nada es que en Venezuela estamos en una dictadura. Solamente en dictadura se puede sancionar a alguien si que tenga el derecho a la defensa y al debido proceso. Que no
derecho constitucional fundamental, porque la democracia no es solamente que haya elecciones, ¿no? La democracia es el respeto y el apoyo a la Constitución. Y esos son derechos constitucionales y legítimos a todo ser humano, y en este caso, pues, a todo funcionario público. Bueno, resulta que el derecho central es el superfuncionario, ¿no? Tiene facultad para inhabilitar porque él quiere, sin procedimiento y sin nada. Eso no puede ser. Eso no pasa en ningún país del mundo. Eso no puede ser. La persona tiene que tener derecho a un proceso, luego tiene que tener derecho a apelar, luego tiene que tener derecho a ir a otras instancias. Ahora, cuando hay una decisión que quede definitivamente firme, está muy bien. Pero en mi caso, ni decisión primaria hay, ni decisión de la Contraloría hay. No hay absolutamente nada, hay una simple resolución. Una arbitrariedad más. Bueno, Abelardo, se me acabó el tiempo, pero vamos a seguir en contacto porque yo estoy segura que tú vas a seguir dando noticias. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Bueno, un gran saludo entonces. Bueno, ustedes escucharon a Abelardo Díaz, sigue siendo diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, mañana no se pierdan el programa porque vamos a tener una conversacioncita aquí con Diosdado Cabello, aunque ustedes no lo crean. No se pierdan el Agárrate de mañana. Hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.